tecnología. Muchísimas gracias, Andrea, y adelante. No, muchísimas gracias a ti, Carmen, por la invitación y por la presentación tan generosa, pero sobre todo eso, gracias por esta propuesta, ¿no? Que creo que es muy importante que en la universidad se encuentre tiempo y espacio, aunque sea virtual, ¿no? Para abordar el estudio de lo lúdico. Todo eso al final todo eso se ha relegado a la etiqueta de lo no serio, ¿no? Precisamente, además, el concepto de lo lúdico que ha sido tocado por grandes figuras de autoridad dentro de la teoría literaria, dentro de, como decíamos, de la estética. Además, yo creo que es importante también porque parece que se olvida que los juegos o el juego, el acto de jugar, se ha considerado como un método a la vez que como una plataforma de expresión para diferentes generaciones de artistas. Bueno, con la excepción sobre todo de movimientos más estéticos o puramente estéticos, como el expresionismo abstracto, ¿no? Sobre todo al menos la mayoría de los movimientos artísticos del siglo XX tuvieron una relación bastante orgánica entre el juego y la creación artística, ¿no? Y creo que precisamente esto es fundamental para entender las experiencias artísticas más recientes que usan las artes digitales y lo lúdico como material y como lenguaje de creación. Claro, obviamente sabemos también que ese discurso anárquico de la vanguardia fue asimilado por la sociedad, de las vanguardias históricas me refiero, que fue asimilado por la sociedad y, digamos, fagocitado este discurso anárquico también por el mercado a día de hoy, y el gesto transgresor ese inicial se convirtió en una, por así decirlo, en una pirueta estereotipada, ¿no? Pero sin embargo, sí es eso, que la provocación o la transgresión, que habían sido tácticas habituales en los modernismos artísticos, en las vanguardias, no solamente es eso, no solamente se reciben con complacencia hoy en día, sino que ellas mismas se han institucionalizado, se han incorporado a la cultura oficial de esta época. Y en este sentido considero que los videojuegos, que son multifacéticos, que son contradictorios como ellos solos, son espejo, o al menos parte del espejo de las tensiones de la sociedad contemporánea, ¿no? Casi siendo un poco la cara sonriente del capitalismo tecnológico, pero también, y por eso digo que me parece importante traer estos temas a un espacio como este, también son un medio poderoso como lo fueron anteriormente, ¿no? Para transmitir, la idea de juego, los juegos, son un medio ahora para transmitir también discursos críticos, discursos subalternos que siempre está bien sacarlos en ámbitos como este. En un videojuego al final, no cada decisión del jugador despliega su universo, despliega su propio ritmo, despliega casi como una interacción única entre el jugador y el mundo del juego que tiene resonancias con toda la tradición estética. Y es precisamente en ese jugador en el que me voy a centrar en esta charla. Más bien, no en el jugador, sino en la idea de sujeto lúdico, que es el concepto que utilicé precisamente en este TFM, ¿no? Que saqué adelante en el máster de estudios literarios hace un año, y de hecho es eso, que no quería dejar de lado la oportunidad de mandaros a todos los estudiantes que estéis ahora como en el proyecto de escritura, pues muchos ánimos en la escritura de los vuestros, que de verdad que sí se puede, que más o menos soy un ejemplo vivo de ello y que se puede. Vale, voy a empezar. En realidad lo que creo conveniente llevar primero a cabo es quizá una introducción más profunda al tema de este seminario, que más que una introducción sería desvelar un poco las causas, las motivaciones, la justificación, en definitiva, que me llevaron en su momento a elegir este tema y no otro, precisamente en este marco, ¿no? En el marco del Departamento de Teoría de la Literatura y del Máster de Estudios Literarios. Claro, un poco sin ánimos tampoco de entrar en aspectos personales y aquí contar mi vida, decir, por supuesto, que yo desde pequeña he sido una aficionada de los videojuegos, tanto como de la literatura, y por tanto decir que la premisa de la que partí a la hora de decidir estudiar qué podría aportar la teoría literaria, la teoría estética a los videojuegos, es que la literatura y las formas artísticas en general, junto con la reflexión sobre el hombre como objeto y sujeto de estudio, creo que se encuentra actualmente en un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión además estimulado por los cambios radicales que son consecuencia de esa era del simulacro ya proclamada a principios de los 90, ¿no? En este sentido, durante mis años del grado y sobre todo el año pasado,
de nuevo con el máster, lo que he hecho ha sido profundizar en los efectos que han perturbado y que siguen a día de hoy perturbando la tradicional lógica literaria. Y creo que uno de ellos es la consecuente desestabilización del sujeto y, por tanto, el cuestionamiento del estatuto de la subjetividad y las creaciones alternativas de realidad, ¿no? Esto, además, si lo llevamos a la ultracontemporaneidad, porque todo esto, todas estas ideas, todos estos temas ya estaban en la modernidad, si lo llevamos al caso del ciberespacio, a esta era posmedia donde vemos que se ha desarrollado mucho más las innovaciones técnicas y se han diluido las fronteras estéticas, sí o sí, entonces creo que tendríamos que hablar de una crisis de una determinada concepción artística. Y la radicalidad de la técnica, como no podía al final ser de otra manera, como ha ocurrido siempre, ¿no?, en el plano artístico, lleva al límite las experiencias artísticas y crea otras nuevas. Ya a lo largo de mi trabajo de final de grado, como has comentado, Carmen, intenté acercarme a una posible significación del videojuego desde las herramientas que aporta la teoría literaria, ¿no? Me acerqué a ello desde la teoría de la enunciación, desde el hipertexto, la cibertextualidad, incluso desde la teoría de los mundos posibles, ¿no? Y lo que concluí en su momento es que la convergencia del diseño del juego, que ya estaba, repito, muy presente en las vanguardias históricas como tema, la convergencia con el medio audiovisual y digital en los videojuegos abre un potencial extraordinario, tanto para el diseño, o sea, tanto para la creación como para el análisis del videojuego, también entendido el videojuego entonces como forma de expresión y como forma de discurso, ¿no? Pero, por supuesto, claro, no dejé de tener en cuenta que un lenguaje, en este caso el lenguaje videolúdico, el lenguaje del videojuego, ¿no?, no lleva asociado necesariamente una forma de discurso específico del medio. Quiero decir, o sea, sin ir más lejos, los estudios sobre la narración en el cine no surgieron a la vez que el cine, sino que ya se encontraba en otros medios de expresión que le precedían, como pues eso, como la propia literatura o el teatro, ¿no?, concretamente. Es por ello que en mi TFG concluí que en mi trabajo final de grado, concluí que ante un posible nuevo medio de significación como es el videojuego, este podría no solo traer la potencialidad de una nueva forma de textualidad, ¿no?, un nuevo lenguaje, sino también la demanda, o sea, la necesidad de nuevas formas de interpretación. Cuando me enfrenté entonces ya a la escritura del trabajo de final de máster, al principio lo que quería era un poco seguir en esta línea y aproximarme en concreto a la dicotomía, a la oposición entre un mundo ficcional y un mundo lúdico, ¿no? Es decir, enfrentar el heterocosmos literario o incluso fílmico con el heterocosmos lúdico que se puede dar en un videojuego. Pero precisamente por acercarme a la estética, ¿no?, a los enfoques fenomenológicos y hermenéuticos centrados en la conceptualización del espacio y ver que al final lo que estos afirmaban era que es solo en relación con una posición activa de un cuerpo, ¿no?, que el espacio emerge con un espacio que se vive, lo que dice, pues ya acabé cambiando mi atención a esta noción de sujeto lúdico, ¿no?, es decir, a la perspectiva, al punto de vista perceptivo de un videojuego, que es muy diferente, como voy a intentar decir, al que nos encontraríamos en el mundo de una novela o de una película. Precisamente entonces, porque caí en la cuenta o fui mucho más consciente de todo esto, ¿no?, cuando fui consciente de que el mundo, al final lo que hace, o sea, el mundo emerge después de la corporalidad, después de la perspectiva, después, al final, en definitiva, de la mirada, ¿no?, me di cuenta de que esta sensación que yo tanto disfrutaba de niña, ¿no?, de estar explorando un espacio dentro de los límites de un heterocosmos lúdico, ¿no?, dentro de un mundo, de un juego, me di cuenta de que conllevaba un compromiso lúdico, al final, que poco tenía que envidiar al pacto de ficción de la literatura, ¿no?, esa suspensión voluntaria de la incredulidad de Coleridge. En este sentido, este pacto de ficción, ¿no?, mi hilo de pensamiento fue, claro, ficción, que sabemos que viene de la palabra latina fingere, ¿no?, que significaba plasmar o dar forma con el pensamiento o la fantasía, o sea, es decir, estaba desde el principio relacionado este término con el campo semántico del fingir, del interpretar, del como sí, y ahí mi hilo de pensamiento me llevó directamente a los niños, a ese jugar a ser un superhéroe, un astronauta o un caballero medieval. Y es esta relación la que creo que es una de las aportaciones y vías de investigación más importantes y fructíferas que se pueden realizar desde la teoría literaria y estética, o sea, desde la tradición filosófica de la estética, si se quiere hablar de videojuegos, sin entrar, que es lo que intento desmarcarme, en análisis, digamos, sociológicos
del videojuego, ¿no? Y fue al final esta relación la que me permitió comprender que el contrato que se firma al jugar y su consecuente emergencia del sujeto lúdico, ¿no? Tenía mucho que ver con el acto de contemplación estética o de lectura. Entonces, fue ahí ya que surgió mi hipótesis o, digamos, mi objetivo a defender, que al final se puede resumir en esta noción de subjetividad lúdica, ¿no? Que el sujeto lúdico podría entenderse como la manera en la que los juegos establecen su propia estructura estética y de esta manera llegar a ser entendidos como objetos estéticos. Voy a parar un momento y voy a presentar, a ver si se ve. Tengo una presentación un poco, a ver si se ve bien. Vale, se ve bien, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí. Vale. Perfecto. Vale, entonces es este concepto de sujeto lúdico el que estructura un poco esta charla, ¿no? Que al final surgió quizá un poquito más grande. Ay, a ver. Es que no sé por qué. Ay, perdona que interrumpa, Andrea. Antes está perfecto. Justo antes. Antes lo habías puesto. Bueno, así yo creo. Así Antes. tampoco. Bueno, está un pelín pequeño, pero si le das hacer más grande mejor, pero si no, bueno. Ya. A ver. Es que así se ve pequeño. O sea, así se sigue viendo pequeño. Y así se lo amplío, es que no sé cómo hacerlo. A ver, ¿cómo era esto? Ah, no, es que el otro día lo hice con Collaborate. Si lo pones, lo tienes en pantalla completa. Sí, sí, está en modo... No sé los demás cómo lo verán. A lo mejor, si lo ven así. Es que aparece como un marco. Ah, claro, igual, vale. Ese es el marco, el que está molestando. Uy, es que así no veo yo nada, se me acaba de hacer pequeño. Bueno, voy a intentarlo, aunque sea en pequeño, y lo voy a... Disculpa, sí. Nada. Ahí, venga. A ver, silencio otra vez. Gracias. Vale. Bueno, pues es entonces, ¿no? Eso está muy bien, tranquilo, perdón. Gracias. Es entonces este concepto, ¿no? de sujeto lúdico el que estructura esta charla, que al final es eso, que surgió esta noción de sujeto lúdico de mi necesidad de comprender cuál es ese tú que se invoca repetidamente en muchos juegos, al menos sobre todo del género de aventuras, ¿no? Que es en los que en los que me centro de alguna forma, ¿no? En el objeto de estudio. Y ese tú al final de alguna forma invita al jugador a interpretar, a fingir, a mantener ese pacto de ficción que mencionaba antes con esas apelaciones de has muerto, tienes que llegar a este punto, pulsa X para realizar tal acción, etcétera. O sea, es decir, la importancia del uso de la segunda persona del singular en los juegos, tanto digitales como no digitales, ¿no? Porque ya estaban los juegos de rol, desde luego está, al menos desde los inicios, ¿no? Ya de la concepción de las ficciones interactivas, está fuera de duda. Por supuesto, los precedentes de este tropo en la literatura se remontan casi a los comienzos de la literatura, me refiero de esta. No por nada, ya en la retórica clásica, Quintiliano y Longino ensalzaron las virtudes del discurso en segunda persona por su efecto de colocar al lector en medio de la escena de acción, ¿no? Y vemos que se trata además de una técnica común que es utilizada, por ejemplo, en el famoso comienzo del Guardián entre el Centeno, ¿no? De Salinger, que dice que si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, o Moby Dick, ¿no? Llamadme Ismael, con ese apelativo. Y luego otros textos narrativos, por ejemplo, como si una noche de invierno un viajero, ¿no? de Italo Calvino va mucho más allá,
a la hora de desarrollar este tropo al atribuirle rasgos al lector, pasando entonces a formar parte de lo que se ha denominado la narrativa del tú. En este sentido, quizá la novela más célebre, también escrita por completo en segunda persona, sea La modificación, de Michel Buteau, y claro, esta novela suele ser considerada como excepcional en la historia de la literatura, pero ningún videojuego es considerado excepcional por utilizar la segunda. Quiero decir, la segunda persona, quiero decir, el uso del tropo en los juegos es prácticamente una característica esencial de estos, ¿no? Claro, este tú, en su naturaleza deíctica, está destinado a ser leído tanto por el jugador como por los lectores de Salinger, de Melville y Calvino, como un yo. Sin embargo, antes de seguir, creo que es necesario detenerme en las diferencias cruciales, yo diría, que hay entre el concepto que propongo de sujeto lúdico y el concepto de jugador implícito. Y digo jugador implícito porque con ello lo que quiero es desmarcarme del paradigma sociocientífico de los game studies, ¿no? De la disciplina de los game studies, o sea, del estudio sobre juegos, que está, digamos, un poco más preocupado por estudiar las especificidades de los jugadores reales como individuos históricamente situados y culturalmente determinados, ¿no? En su lugar, lo que entiendo aquí por jugador es que este es un elemento más de la estructura formal del juego. Esto, claro, obviamente proviene del término del lector implícito de Husserl, ¿no? Que en el acto de leer define al lector implícito precisamente como eso, ¿no? Como un elemento formal, o sea, como un elemento de la estructura formal del texto, que no debe identificarse con un lector real. Así que la función de ese lector implícito es la de disponer, dice él, el horizonte referencial de pluralidad de actualizaciones del texto, históricas individuales, a fin de poderlas analizar en su particularidad. Esperad a ver si lo tenía aquí puesto. Bueno, sí, o sea, si entendemos el lector implícito como un elemento formal del texto, lo que hace es formar, constituir, ¿no? La perspectiva y, por consecuencia, la posición que asume el sujeto que percibe, ¿no? En esta línea dice Husserl que tal ángulo de visión sitúa al lector con respecto al texto, a fin de que sea capaz de constituir el horizonte de sentido a donde le conducen las modalidades de las perspectivas del texto presentadas. El concepto de lector implícito circunscribe, por tanto, un proceso de transformación, mediante el cual se transfieren las estructuras del texto a través de los actos de representación al capital de experiencia del lector. Claro, también en esta línea, Spenarset, que es el padre de la disciplina de los Game Studies, lo que hace es adaptar el concepto de Husserl al estudio sobre videojuegos y define jugador implícito como un rol creado para el jugador por el juego, un conjunto de expectativas que el jugador debe cumplir para que el juego realice su efecto. Bien, pues esta idea se asemeja un poco a lo que entiendo como sujeto lúdico, ¿no? Ya que ambas nociones, el concepto de jugador implícito y de sujeto lúdico, hacen referencia a estructuras formales que establece el propio juego y ambas pueden entenderse entonces como una respuesta a la pregunta por el yo de la experiencia lúdica, ¿no? ¿Quién es ese yo? Que es al final quién es ese tú que nos está continuamente interpelando el juego. Sin embargo, a pesar de los vínculos, ¿no? Estos dos conceptos no son sinónimos, ¿no? El concepto de sujeto lúdico y de jugador implícito, o al menos yo no los planteo como tal, porque mientras que el sujeto lúdico sería digamos, una entidad que pertenece al mundo del juego y como tal está en posición de percibir este mundo desde una perspectiva interna, que ahora lo explicaré un poco, lo desglosaré más, el jugador implícito lo que hace es referencia únicamente al punto de vista que el juego establece para el jugador. Entendido ¿no? El jugador como un individuo fuera del mundo del juego. Es decir, para que queden más o menos claros estos términos, con un ejemplo, en el transcurso de un solo juego es posible que el jugador juegue a ser muchos sujetos lúdicos, ¿no? Interprete a muchos sujetos lúdicos, pero solo hablaríamos de un único jugador implícito. Por ejemplo, las imágenes que pongo ahí pertenecen a un juego que se llama Pathologic. Al jugador de Pathologic se le invita a interactuar con el mundo a través de 3 figuras jugables diferentes. Ahí hay 4, pero la cuarta es un extra. Cada una de estas figuras jugables entonces representaría una posición lúdica distinta
en lo referente al sujeto, ¿no? Con sus respectivas habilidades y limitaciones que conllevarían modos muy, muy diferentes de habitar el mundo del juego. Sin embargo, el jugador implícito de Pathologic es uno, digamos, atrapado en un aprendizaje continuo del mundo del juego que se ve al final desafiado por este cambio triple de sujeto lúdico, lo que tiene como consecuencia que los horizontes, los conocimientos y comportamientos interiorizados con la anterior figura jugable, ¿no?, se rompan y la relación con el mundo se vuelva más compleja. Bien, pues hecha esta diferencia, mi intención ahora es quizá la de proporcionar una base conceptual para profundizar un poco en la idea de subjetividad lúdica, ¿no?, de sujeto lúdico un poco más adelante. Para ello, lo que voy a hacer es detenerme sobre 4 características que, según la tradición filosófica de la estética, ¿no?, tiene la obra de arte. La primera vendría siendo esta, ¿no?, la conclusión de que el objeto estético se concreta en la experiencia. Es decir, lo señala el propio Rancière, ¿no?, el objeto de estudio de la estética como disciplina no es la obra de arte entendida como objeto físico, sino el objeto mental que el receptor se forma tras el encuentro con el objeto real. En esta línea también dijo algo parecido Ingarden, ¿no?, Roman Ingarden, al proponer una distinción entre la obra de arte, al proponer una distinción entre la obra de arte objetiva y el objeto estético, ¿no?, porque definió objeto estético como la concreción de la obra de arte objetiva en la mente del receptor. Y luego ya incluso, ya yendo más lejos y ya en el plano literario, Wolfgang Iser distinguió 2 polaridades de la obra literaria, ¿no? Él hablaba del polo artístico, que se relacionaría con el autor del texto, y el polo estético, que vendría siendo la realización del texto por parte del lector. Entonces, según Iser, esta dualidad, ¿no?, esta dicotomía del objeto material, por un lado, y su realización estética, en el polo estético me refiero, iría emparentada con una delineación de lo que él llama los componentes verbales y afectivos de la obra literaria. Y leo, los componentes verbales guían la reacción y previenen a esta de ser arbitraria. El componente afectivo es el cumplimiento de aquello que ha sido preestructurado por el lenguaje del texto. Vale, entonces, Iser, por tanto, con esto último, ¿no?, lo que hace es sugerirnos que la obra de arte no se identifique con ninguno de los 2 polos. Al final concluye que la esencia de la obra de arte reside precisamente en el proceso, ¿no?, en ese proceso que se pone en marcha entre las 2 polaridades al ponerse en movimiento las facultades de juicio del lector para, en un continuo, formar y reevaluar una imagen del texto en su propia imaginación. Claro, con esto no quiero dar a entender tampoco que bajo una perspectiva estética el objeto físico se vuelve irrelevante, sino todo lo contrario. O sea, precisamente la dimensión física del objeto estético es esencial, ¿no?, para que se lleve a cabo el juicio estético, porque es el juicio estético el resultado del encuentro perceptivo con el objeto empírico real. Así que aunque el objeto estético sea un objeto de pensamiento susceptible, por tanto, de cambiar de forma y de carácter a medida que se desarrolla el entendimiento del receptor, esta respuesta no conllevaría la liberación de la imaginación subjetiva, ¿no? Lo que conlleva es una estructuración de las propiedades formales del objeto concreto, un objeto además verificable intersubjetivamente, es decir, artificial, ¿no? Hacer uso de la estética, por tanto, como perspectiva para hablar de juegos, permite vincular o relacionar la idea de juego con un objeto empírico, pero también como una experiencia del jugador. Sin embargo, claro, no es suficiente decir que el punto de partida del compromiso estético es el encuentro material con, digamos, la variante extrafuncional, ¿no?, en términos de Genet. O sea, esto todavía no nos revelaría nada sobre la naturaleza del resultado del proceso de concreción estética, es decir, no nos diría nada de la forma del objeto estético en sí. Así que, para tener una idea más clara de la manera en la que éste se concreta en la experiencia del receptor, habría que prestar atención necesariamente a la dimensión formal, ¿no?, del objeto estético. Y bueno, aunque resulte obvio, claro, por forma, no quiero dejar de señalar que por forma no entendemos únicamente la dimensión material del objeto, sino las estructuras que la obra de arte en cuestión pone de manifiesto. O sea, ya podemos hasta remontarnos hasta
hasta el Laocoonte de Lessing, ¿no? Que es uno de los ejemplos más claros de crítica de arte que parte de la estética filosófica, porque al final su enfoque se basa en una aproximación a diferentes formas de arte, ¿no? Que dan lugar a diferentes estructuras, digamos, o sea, estructuras, digamos, de experiencia. O sea, Lessing lo que hace es comparar las artes de pintura, las artes de la pintura y de la poesía, ¿no? Y llega a la conclusión de que ambas dan lugar a diferentes estructuras de experiencia. Por un lado, los signos del poema, ¿no? Que serían, los signos del poema serían sonidos articulados, ¿no? Su dominio, por tanto, sería el tiempo. Estos signos se descubrirían en una secuencia lineal. Y por otro lado, los signos de la pintura, que serían las formas y los colores, y su dominio, por tanto, sería el espacio. Digamos que el significado total de una pintura se da, o dice Lessing que debería ser dado, ¿no? A la vez, en un mismo momento. Entonces, este énfasis en la especificidad de la dimensión formal de la obra de arte se da incluso en el propio nacimiento de los Game Studies como disciplina. Arset dice que los juegos, por ejemplo, no son, o sea, nos dice que no son un tipo de cine o de literatura, sino una nueva forma, ¿no? Que debe estudiarse con sus propios términos. Claro, esta creencia en la digamos, en la unicidad absoluta de cada forma de arte puede llevarse un poco demasiado lejos y bueno, esto sería, al menos en el mejor de los casos, no sería un gran problema porque ninguna forma de arte existe en un vacío cultural, ¿no? O sea, el estudio de la dimensión formal y del carácter experiencial de un medio dado debe equilibrarse con una conciencia de lo que comparte con otras formas de artes. Entonces, al acercarme a esta búsqueda formal de la experiencia estética, me refiero, por lo que me pregunto, o sea, la pregunta que me hago es de qué manera los juegos crean su propia estructura estética, ¿no? Lo que pretendo en este sentido defender es que... uy, me había olvidado de pasar. Ah, no. Vale. Sí, lo que pretendo en esta idea, ¿no? Defender qué estructura estética tendrían los juegos, ¿no? Lo que pretendo defender sería que la noción de sujeto lúdico podría utilizarse como respuesta a esta cuestión, ¿no? Precisamente porque otra característica tradicional e importante del objeto estético es que éste aparece para el receptor como una unidad formal, es decir, todas las partes están incluidas en el todo y este todo se entiende como un logos, ¿no? O sea, como un principio de orden que selecciona y que dispone los elementos que lo conforman. Por tanto, aquí ya me acercaría un poco a la gran cuestión, ¿no? De cuál es ese principio de orden, ¿no? Cuál es el logos de la obra de arte. Rancière, respecto a esto, nos dice que ante todo habría que tener en cuenta la diferencia, ¿no? Entre el régimen estético del arte del anterior, o sea, habría que diferenciar el régimen estético del arte del anterior régimen representativo, según el cual la obra de arte sería una especie de encarnación evidente del logos. Es decir, según el régimen representativo, el único significado o sentido último de una obra de arte estaría disponible casi como para extraerse, como se extrae una semilla de su cáscara. En su lugar, y claro, siguiendo y remontándonos, remontándonos al desarrollo de la noción de juicio estético que Immanuel Kant presenta en la crítica del juicio, podría ser más exacto, ¿no? Decir que es la expectativa de un logos ordenado lo que hace que el objeto artístico aparezca como una unidad de objeto formal. Según Kant, el objeto estético entonces escaparía a la comprensión de un significado único y determinante, y esta es la fundamental resistencia al cierre, ¿no? Que, como también nos dejaron después claro dentro de la teoría literaria, en la estética de la recepción, nos lo dejó claro Husserl, ¿no? Es la resistencia al cierre la que le da al objeto estético el carácter de acontecimiento, o, de nuevo, en términos de Kant, pone en marcha el libre juego de las facultades cognitivas, ¿no? De hecho, el uso del término jugar para describir las opciones cognitivas, o sea, las operaciones cognitivas relacionadas con el encuentro estético es un tema constante, ¿no? Dentro del discurso filosófico. Lo vemos en Kant, pero también en Schiller, en Gadamer, e incluso tangencialmente en Barthes, ¿no? Cuando nos habla sobre el juego de significaciones que el texto pone en movimiento.
Entonces, esta obsesión por la interpretación, ¿no? este impulso interpretativo, aproximándonos ya a la dimensión hermenéutica de Gadamer, no cabe duda de que se basa en el hecho de que, en primer lugar, el objeto estético se recibe, ¿no? Prereflexivamente, o sea, se recibe como la insinuación de que de una unidad formal, ¿no? Que exige una interpretación que se incorpore a una lógica del todo. O sea, el hecho de que el proceso no admita el cierre de significado no cambia que el receptor, que espera siempre una supuesta resolución final, se acerque a la obra de arte buscando una interpretación única, ¿no? Por lo tanto, un enfoque estético de los juegos también debe seguir este mismo impulso, entendiendo entonces o sea, si entendemos que la disposición del jugador hacia el juego está estructurada en torno a un compromiso hermenéutico con el objeto de juego, ¿no? Siempre, digamos, a la expectativa de un supuesto principio de orden, de un supuesto, a lo mejor, jefe final, ¿no? Un supuesto logos final que le dé sentido a todo. Bien, pues el cuarto y último punto que querría resaltar con respecto a las implicaciones de la perspectiva estética en los juegos es esta noción de desinterés. Para Kant, una de las características claves del juicio estético es el hecho de que el objeto de dicho juicio se contempla desinteresadamente, ¿no? Con esto Kant lo que nos quiere decir es que la obra de arte misma, o sea, es la obra de arte misma, ¿no? la que sostiene la atención del sujeto, sin un fin último ni ulterior. O sea, este compromiso sin interés es, según Kant, un requisito necesario, ¿no? Para que la atención del sujeto recaiga en las propiedades formales de la obra de arte. Esta última característica precisamente se relaciona con una de las teorizaciones, ¿no? Más influyentes dentro de los Game Studies. O sea, un numeroso, o sea, hay muchos teóricos dentro de esta disciplina que proponen como una de las características determinantes de lo lúdico su disociación de la, digamos, de la red de medios y fines que dan forma a la vida práctica, ¿no? O sea, el entretenimiento, el juego por el juego. Siguiendo este hilo, nos encontraríamos entonces cara a cara con un problema fundamental, porque después de todo los juegos exigen un modo de compromiso completamente diferente, en realidad, a la contemplación estética. Quiero decir, el modo en el que se nos presentan los juegos es lo que Spen Arset denomina ergódico, ¿no? O ergodicidad. El jugador no realiza una función, o sea, el jugador de un videojuego, de un juego, no realiza una función meramente interpretativa, ¿no? Como en la contemplación estética, que, bueno, ahí hay debate, pero Spen Arset lo que nos dice es que también tendría ese jugador una función configurativa y exploratoria, ¿no? Que exige, digamos, un esfuerzo activo para continuar. La pregunta entonces que surge aquí es cómo puede un juego, cuya naturaleza es ergódica por definición, ser un objeto que se pueda a su vez contemplar de manera estética, ¿no? Y es esta cuestión la que directamente se asocia con la idea de sujeto lúdico, porque ya como concluiré hacia el final, ¿no? El esfuerzo activo y ergódico del jugador es al mismo tiempo un objeto estético en sí mismo y un elemento más de la estética del juego. Por esto mismo, el que digamos, ahora esté privilegiando la función estética del juego, o sea, no quiero tampoco que se interprete como una desvalorización de las funciones lúdicas que definen a los juegos, ¿no? El juego por el juego. O sea, mi idea de fondo es que es solo, al final, sobre la base de ser objetos lúdicos, que los juegos pueden ser tomados posteriormente como objetos estéticos, ¿no? Es decir, es al final la naturaleza lúdica la que dota a los juegos de un carácter estético. Justamente en esta línea, para el filósofo Eugen Fink, ¿no? Que fue un discípulo de Husserl, jugar viene siendo una manera de reflexionar sobre nosotros mismos. Es decir, jugar, dice él, que es una estructura fenoménica que se define principalmente por la autorreflexión. Tenía aquí esta cita, ¿no? Nos conocemos a nosotros mismos por estar siempre en camino. Estamos embelesados por el impulso de completar y realizar nuestro ser fragmentario. Vivimos en la perspectiva del futuro. Concebimos el presente como una preparación, como una estación en el camino, un camino de paso. Bueno, o sea, Fink lo que nos dice es que el acto de jugar nos permite salir momentáneamente de esta obsesión por el futuro, ¿no? Dice eso, que el juego
Es un fenómeno fundamental de la existencia, tan original e independiente como la muerte y el amor, pero no está dirigido en pos de un propósito final. El juego se coloca por encima y en contra de los demás fenómenos fundamentales con el objetivo de asimilarlos en sí mismo y retratarlos. Es decir, jugar es una manera específica de comprometerse con la propia existencia, porque hace experimentables algunas estructuras esenciales del ser, ¿no?, que de otra forma a lo mejor no experimentaría, según Fink. Esto al final lo que nos revela es la naturaleza inherentemente estética de eso, del acto de jugar, ¿no? Igual podríamos ir incluso más lejos y afirmar que el mismo jugar puede definirse precisamente como un acto estético, no en virtud del producto final, sino en su mismo proceso de acción. Es decir, si el juego retrata, ¿no?, según Fink, los fenómenos fundamentales de la existencia, lo hace literalmente poniendo dichos fenómenos, sus estructuras, ¿no?, en movimiento. Por eso es un acto estético. Claro, he mencionado la idea de acto estético, de acción estética, que no tiene nada de novedoso en realidad sostener que una acción puede entenderse como un objeto estético. Incluso podemos rebobinar, ¿no?, hasta la poética de Aristóteles, cuando dice que los artistas representan a los hombres en acción. También Paul Ricoeur, ¿no?, convierte a la acción en un objeto válido de análisis interpretativo en la medida en que nos dice la acción puede ser tratada como un texto y la interpretación a través de los motivos como una lectura, ¿no? Este proyecto hermenéutico de Ricoeur, siguiendo el rastro de preguntas que desembocaría, ¿no?, ¿por qué se realiza la acción? ¿Qué representa? ¿Cómo se realiza? Finalmente, este proyecto hermenéutico, ¿no?, de interpretación, según Ricoeur, desembocaría en la pregunta por el quién, ¿no?, por el agente de la acción y, por tanto, de la intención. Sin embargo, mi aproximación aquí es algo un poco, ligeramente diferente, porque no me refiero a la recepción estética de las acciones de otro individuo, ya sea real o ficticio, ¿no?, sino a la toma consciente de las propias acciones de uno mismo como estéticas. Entonces, si entendemos si extendemos al acto de jugar la pregunta de Ricoeur por el quién, aparece de nuevo en el horizonte esta noción de sujeto lúdico, ¿no? Por otra parte, también la definición de Gadamer de juego guarda relación con lo que estamos diciendo, ¿no? Él dice que el juego se limita realmente a representarse, que su modo de ser es la autorrepresentación, mediante la imposición en realidad de tareas arbitrarias, ¿no?, tareas que solo son importantes en el contexto del juego. Y remarco lo de arbitrarias porque la arbitrariedad de las tareas, ¿no?, por ejemplo, meter una pelota en la portería del equipo contrario en un hoyo de gol, es en definitiva el componente clave para definir el acto de jugar, pero, es al final esta arbitrariedad lo que se opone a lo catalogado como serio, ¿no? Claro, en esta línea Gadamer, no obstante, lo que afirma es que incluso si el jugador sabe bien que el juego no es más que un juego, el juego solo cumple el objetivo que le es propio cuando el jugador se abandona del todo a él. Y añade eso, ¿no?, el que no se lo toma en serio es un aguafiestas. En lo que respecta al juego, por tanto, es crucial que el jugador asuma la tarea, una tarea arbitraria, ¿no?, contingente. Esta asunción debe ser debe ser tomada con un sentido del deber y con seriedad, ¿no? Esa es la clave. Es decir, una vez que el individuo ha asumido la máscara de jugador, la tarea deja de ser arbitraria y ha de ser casi adoptada como el único proyecto existencial, ¿no?, del jugador en ese momento. Esta idea, entonces, toca la cuestión central del sujeto lúdico que me estoy planteando, ¿no?, porque una vez que el jugador ha asumido la tarea de jugar como propia, significa también que ha asumido la subjetividad lúdica. Podría entonces decirse en esta línea que el jugador, al comprometerse, y no uso tampoco esta palabra de manera arbitraria, al comprometerse con el juego, al firmar el pacto de ficción, ¿no?, juega a ser una entidad más del mundo del juego, al mismo tiempo que dicha entidad se percibe como una parte intrínseca del desarrollo textual y del desarrollo estético del juego, ¿no? De esta manera, entonces, llegaríamos a la gran conclusión que tendría el adoptar el enfoque estético, bueno, a la gran primera conclusión que tendría
el adoptar el enfoque estético al estudio de los juegos, ¿no? Que es que la experiencia del jugador está determinada por su capacidad de habitar simultáneamente, digamos, dos puntos de vista fenoménicos distintos. Por un lado estaría la perspectiva interna, ¿no? Dentro de la cual tendríamos que analizar los actos lúdicos y el carácter teleológico, ¿no? de estos actos, habitar al final, o sea, habitar el mundo del juego y cambiar el mundo del juego. Y por otro lado tendríamos una perspectiva externa desde la cual tanto el juego como las propias acciones que el jugador realiza en él se comprenderían como un objeto estético. Sería entonces en la perspectiva interna que dominar el juego, ¿no? O sea, ser experto, hacerse experto en ese juego conllevaría entenderlo como un mundo vivo y vivible. Y es aquí también que el sujeto lúdico se definiría como la existencia subjetiva del jugador por medio de la cual se relaciona con el mundo, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, el jugador también se compromete con el juego entendido como juego, es decir, desde una perspectiva externa al mundo ficcional propuesto. ¿Vale? O sea, en este sentido es una diferencia parecida, la realiza Marie-Laure Ryan al hablar de interactividad interna y externa dentro de lo que ella llama las narraciones digitales. Ella dice, en el modo interno el usuario se proyecta a sí mismo como miembro del mundo ficticio, ya sea identificándose con un avatar o aprehendiendo el mundo virtual desde una perspectiva en primera persona. En el modo externo, el lector se sitúa fuera del mundo virtual, o bien juega el papel de un dios que controla el mundo ficticio desde arriba, o bien entiende su acción como si estuviese navegando por una base de datos. Sin embargo, claro, la distinción de Ryan, la que hace aquí al menos, es dicotómica, ¿no? Mientras que la estructura de doble perspectiva del compromiso lúdico de la que estoy hablando implicaría una interrelación, ¿no? Una simultaneidad entre ambos puntos de vista. Claro, como dije al principio, ¿no? Sobre todo en los juegos del género de aventuras, que es donde se pone en primer plano esta estructura doble de una manera evidente, ¿no? Lo que rige a este género de aventuras es que, en primer lugar, se establece el mundo de juego, ¿no? El heterocosmos lúdico, y luego es cuando se coloca la figura jugable en el que sería ese yo del jugador, o el yo que tiene que asumir. El juego de aventuras, por tanto, lo que haría en este sentido sería duplicar al jugador, le configuraría, o sea, le convertiría en un sujeto lúdico dentro del mundo del juego sin hacerle olvidar, no obstante, que es un individuo fuera de dicho mundo. Por tanto, el sujeto lúdico formaría parte de la perspectiva interna del mundo del juego, y de esto se saca en claro que el sujeto lúdico, desde ese punto de vista interno, no se puede ver a sí mismo como un objeto de percepción. Sin embargo, claro, al mismo tiempo el jugador no se llega a fundir completamente en el sujeto lúdico, sino que conserva su propio punto de vista externo, ¿no? Como jugador que participa en un juego. Desde esta perspectiva externa, ¿no? Entonces el juego puede ser percibido como un texto unificado o total, al mismo tiempo que el propio sujeto lúdico se convierte en sí mismo en objeto de percepción del jugador. Por lo tanto, de una manera u otra, cada juego de aventuras proporciona al jugador una representación de su propia subjetividad lúdica, o sea, una interpretación, que es la idea que se insinúa en esa afirmación de Ryan de que, de que los jugadores no solo son agentes, sino también espectadores de sus propias acciones simuladas. Y es precisamente a esta estructura de doble perspectiva entonces que los juegos tienen la capacidad de comprenderse a partir de una visión literal del yo, casi como una autoscopia estética, ¿no? Es decir, no es solo que yo, como jugadora, interprete un sujeto lúdico, ¿no? Un yo en el mundo del juego con experiencias y acciones que identifico como mías, sino que esta subjetividad al mismo tiempo se textualiza y se presenta de nuevo a mí, lo que me hace relacionarme estéticamente con mi propia subjetividad vivida dentro del mundo del juego. Claro, en este sentido, Philip K. Dick tiene un relato titulado Podemos recordarlo todo por usted, donde nos presenta a un personaje, un hombre, digamos, ordinario, ¿no? Que va a una empresa que ofrece recuerdos implantados.
claro, el mayor deseo de este personaje es visitar Marte, o sea, el planeta Marte, ¿no? Y como no puede costearse ese viaje, pide al menos recordar haber tenido esa experiencia. Lo interesante está en que en la empresa le dicen que si así lo desea puede elegir no solo implantarse el recuerdo de haber estado en otro planeta, sino además haber estado como otra persona. Claro, este tropo narrativo, la idea de convertirse en otro, aparece en este relato de Dick formulado con el lenguaje del escapismo y del deseo, ¿no? O sea, los juegos de aventuras, precisamente ya en sus inicios con Adventure en 1976, ¿no? Se publicitaron precisamente con este lenguaje y fueron esas dos promesas las que se ofrecieron a los jugadores potenciales, ¿no? Puedes viajar a mundos maravillosos, a otros planetas, a mazmorras llenas de monstruos, a paisajes fantásticos y puedes ser otra persona, puedes ser un héroe, puedes ser un caballero medieval, un poderoso mago, un marín espacial, lo que sea, ¿no? La respuesta a la primera de estas promesas, que es lo que he intentado dejar claro todo este rato, ¿no? Se da mediante el establecimiento de un mundo de juego, es decir, un dominio espacial autónomo distinto del mundo del jugador que representa un heterocosmos lúdico. Al formarse entonces este mundo, primero se tiene que formar, ¿no? Al establecerse el mundo, es necesario que el jugador, para que tenga la experiencia de estar, de ser en el mundo del juego, es necesario que tenga una existencia dentro de él, por lo que estos juegos de aventuras ofrecen al final una figura jugable que en un acto de interpelación, ¿no? Haciendo uso de la segunda persona del singular, el jugador llega a identificar como él mismo en el mundo del juego. A través claro, a través de un conjunto de... Todo esto se hace a través de un conjunto de mecanismos formales que no me he parado a desglosar aquí, ¿no? Pero, claro, surge entonces una posición lúdica de sujeto. Es decir, la figura jugable se convierte, y por figura jugable entiendo, por ejemplo, Batman, si estamos jugando a un videojuego de Batman, ¿no? O entiendo cualquier cosa, pues eso, un caballero medieval, lo que sea, la figura jugable, ¿no? Batman se convierte en el punto de vista subjetivo del jugador dentro del mundo del juego, se convierte en el sujeto lúdico que sirve para organizar primero espacialmente el mundo del juego, es decir, el sujeto lúdico puede empezar lo primero que hace es indexar, digamos, los elementos del juego como cerca o lejos, según su posición con respecto a la figura jugable. Y aquí entran todos los mecanismos de la perspectiva visual y espacial que nos permiten los juegos. Es decir, ya que esté en primera persona o en tercera persona, un juego ya cambia, ¿no? Esta manera de indexar y de relacionarnos en un primer momento con el mundo del juego. Además, lo que conlleva también esta posición lúdica es que le proporciona al sujeto lúdico un conjunto de, digamos, de capacidades, ¿no? De habilidades con las que puede interactuar desde la perspectiva externa, ¿no? Con los elementos del mundo. O sea, con estas capacidades puede cambiar el mundo, que es lo que decíamos. Le ofrece un conjunto de objetivos hacia los que orientarse y a la luz al final de los cuales sus acciones prácticamente tomarán la forma de proyectos existenciales, ¿no? Le da tareas, que es lo que decíamos antes, que tiene que tomarse sí o sí en serio. De esta manera, la posición lúdica del sujeto que la figura jugable ofrece al jugador estructura su ser en el mundo del juego de un modo particular y determina su comportamiento dentro de él. Es decir, si la figura jugable, como pongo aquí, ¿no? Es un niño pequeño, ágil pero vulnerable como Nico, como en el ejemplo de la izquierda, es probable que el jugador esquive a sus enemigos haciendo uso de un yo atlético pero frágil. Por otro lado, si la figura jugable es Batman, ¿no? Entonces el jugador que tiene la capacidad de poder vencer a 5 enemigos sin problema alguno, ¿no? Es mucho más probable que se involucre con el mundo del juego desde una posición de poder. Entonces, claro, al comprometerse con el mundo del juego a través del marco de la posición lúdica del sujeto, el jugador interpreta un sujeto lúdico que le permitiría reconocer todas estas experiencias como suyas, lo que significa que también él se reconoce en ellas, ¿no? La subjetividad del jugador, por tanto, es ese ser en el mundo del juego que se experimenta y reconoce como él mismo. Entonces ya estaría esta primera promesa cumplida, ¿no? Estamos en otro mundo. Claro, la segunda aún está sin responder, esta promesa de que el juego nos permita no solo estar en Marte, no solo estar en el mundo lúdico, sino ser además también otra persona. Hasta ahora,
Claro, estoy aclarando que para que el jugador tenga la experiencia de estar en el mundo del juego, se le relaciona directamente con la figura jugable, ¿no? La figura jugable que estructura su posición lúdica y determina su experiencia en el mundo del juego a todos los niveles. Esta figura jugable, no obstante, viene con su propia identidad, una identidad distinta a la del jugador. Claro, imaginemos por un momento que es una misma persona la que juega estos dos juegos, ¿no? A Ico y a Batman. No obstante, esta persona no tiene el mismo sujeto lúdico en ambos juegos, puesto que las posiciones lúdicas de las figuras jugables, ¿no? Ico, por un lado, el personaje de Ico, del niño, y Batman, estas dos figuras jugables la llevan a la persona, ¿no? A representar subjetividades lúdicas muy distintas. Si juega una misma persona a Arkham Asylum, ¿no? El juego de Batman, este jugador es a la vez él mismo y Batman. Es decir, su ser en el mundo del juego podría describirse como él como Batman, ¿no? Lo que resulta al final en una vacilación constante, en una constante tensión, ¿no? Entre el polo del yo y el polo del otro. El yo en el mundo del juego, entonces, es una entidad bastante compleja, ¿no? Porque contiene al mismo tiempo al yo y al otro, a la identidad y a la diferencia. Pero las cosas, claro, no terminan ahí. En todo esto, él o ella, ¿no? Bueno, el jugador implícito no se desvanece, el jugador implícito no se desvanece en ningún momento. Todavía está presente como portador al final de la experiencia de ser otra persona. Es decir, al jugar Arkham Asylum, ¿no? Al jugar a Batman, el jugador entiende la figura jugable Batman como él mismo, pero a su vez sigue habiendo alguien al otro lado de la pantalla que es consciente de tener la experiencia de ser Batman y de experimentar el mundo del juego como el superhéroe o antihéroe, ¿no? Es decir, al firmar ese contrato, ¿no? Al firmar el contrato de inmersión lúdica, el jugador ocupa dos puntos de vista subjetivos. Una perspectiva interna del mundo del juego, desde la cual este se le aparece como un espacio a explorar, y una perspectiva externa, desde la cual el juego al final es un mero artefacto más digamos, con el que interactuar, ¿no? En cierto sentido, entonces, el jugador contiene al final dos yoes, dos yoes mientras juega, ¿no? El primero es el yo en el mundo del juego, o sea, yo recordando que he ido a Marte, que es lo que hemos denominado sujeto lúdico y adscrito a la perspectiva interna, y el segundo es el yo como jugador, la persona que tiene un mando, un teclado entre sus manos y observa el juego en su monitor. Por tanto, estos dos yoes y sus dos perspectivas subjetivas existen simultáneamente en suspensión mientras el compromiso lúdico, ¿no? Ese pacto de ficción se mantenga intacto, por así decirlo. Esto tiene como consecuencia que al mismo tiempo, es eso, ¿no? De nuevo pongo el esquema. El jugador se relaciona con la figura jugable tanto subjetiva como objetivamente. O sea, por un lado adopta a la figura jugable como su posición de sujeto lúdico dentro del mundo del juego, mientras que a la vez desde la perspectiva externa observa a esa figura jugable como un objeto de percepción más. De esta manera, no es simplemente que el jugador vea a la figura jugable como otro y yo al mismo tiempo, sino que se ve a sí mismo, y esta es la clave, ¿no? Que se ve a sí mismo representar su subjetividad lúdica, es decir, el jugador se ve luchando contra los 5 enemigos, se ve escalando una torre, se ve encontrando, o sea, se ve encontrándose el puente, ¿no? Y la cosa es que cuando, o sea, con los amigos a lo mejor dice, uy, hoy he matado a 5 personas, claro, en el juego, pero dice he matado. Entonces, la estructura formal del videojuego es eso, al menos el videojuego adscrito al género de aventuras, lo que hace entonces es proporcionarnos al jugador una representación estetizada de su propia experiencia subjetiva en el juego, una imagen del yo lúdico, ¿no? Que en definitiva está disponible para su contemplación estética. Bueno, y ya para terminar, ¿no? Para concluir un poco, voy a intentar recoger un poco el cable, ¿no? Y enumerar al menos o resumir ya para finalizar lo que he intentado demostrar con esta charla. Claro, he comenzado enumerando en primer lugar lo que implicaría tomar un enfoque estético para estudiar los juegos. Para ello, lo que he hecho ha sido aislar las 4 dimensiones de la estética que consideré que tenían especial relevancia para todo esto, ¿no? Primero dije que el objeto, o sea, que habría que tener en cuenta que el objeto estético se concreta en la experiencia del receptor como resultado del encuentro con un objeto material. Luego destaqué que la forma de esta concreción al final viene determinada por la especificidad formal del medio en el que opera ese objeto de arte, ¿no? Y luego, en tercer lugar,
que esta estructura de experiencia constituye una unidad formal, ¿no? Un logos, que invita a la interpretación. Y por último, que todo ello se realiza desde un punto de vista de contemplación desinteresada, ¿no? Sobre esta idea, entonces, es sobre la que he propuesto una comprensión estética de los juegos basándome también en la identificación del acto de jugar con el acto estético. Y esto es lo que me ha llevado a decir que la característica que domina en el compromiso lúdico es esta estructura de doble perspectiva, ¿no? El jugador debe enfrentarse a un punto de vista experiencial interno, el mundo del juego, ¿no? Pero al mismo tiempo retiene su propio punto de vista en el mundo real, desde el cual el juego no aparece como un mundo a experimentar, sino como un objeto más de la realidad. Es así que sale entonces la definición última, ¿no?, del sujeto lúdico como tal, que, o sea, el sujeto lúdico es al mismo tiempo el yo subjetivo que se le presenta al jugador dentro del mundo del juego y tanto ontológica como experiencialmente al mismo tiempo es distinto del yo del propio jugador real, ¿no? Y esta sería un poco la definición, la conclusión de sujeto lúdico, que al final es la estructura estética de los juegos. Y si hay alguna pregunta, yo daría, si no, de finalizar la conferencia. Bueno, que si hay alguna pregunta, aquí estoy. Pues muchísimas gracias, Andrea, por esta interesantísima y además intensa exposición sobre el sujeto lúdico. Me imagino que yo tengo alguna pregunta, pero me imagino que alguno de los que están escuchando también querría hacer algún comentario, tendrá alguna cuestión, algo que no haya quedado claro. Que sé que ha sido intensa. No, digo intensa también porque en una hora haber hablado de unos temas que no son fáciles, pues por eso digo que ha sido una hora intensa y te lo agradezco muchísimo. Vuelvo a decir, ha sido muy interesante, muy novedoso y además teniendo en cuenta lo que bueno, es una pregunta que me estaba haciendo a mí misma y sobre todo teniendo en cuenta tu afición también a los clubes de lectura. ¿Cómo es la relación del sujeto lúdico con la sociedad lúdica de jugadores? Con la sociedad lúdica, Sí, es decir, los jugadores, es decir, la interrelación de estos sujetos lúdicos. No sé si lo has analizado o no. También, repito, teniendo en cuenta tu afición a los clubes de lectura y a que supongo que te habrás planteado también cuál es la interrelación entre los lectores con respecto al texto, las lectoras, o aquí el sujeto lúdico, cómo funciona en esa sociedad de sujetos lúdicos, por así decirlo. ¿Se sigue siendo sujeto lúdico? ¿Se entiende ya uno como parte de una sociedad lúdica? Claro, sí, o sea, sobre estos temas la verdad es que si uno se para a pensar, al final es eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Que a lo mejor somos sujetos lúdicos hasta en nuestra vida diaria con tanto tener que representarnos en realidad a nuestra idea de nosotros mismos en redes sociales, claro, o sea, a lo mejor somos sujetos lúdicos, quién sabe, ¿no? O sea, esto es lo que luego me he planteado. Pero es eso, a nivel sociológico. Luego, pensándolo con mi experiencia en lo de los clubes de lectura, es al final que, o sea, claro, yo soy muy propensa a pensar que esta idea de la hermenéutica, de pensar que hay un significado último para las obras, o sea, eso obviamente ya está superado, pero en un club de lectura surgen, o sea, precisamente es ahí, en la intersubjetividad, ¿no?, que surgen en el charlar con los demás, que surgen estas, o sea, al final las propuestas de lectura, al final muy, muy distintas a las tuyas. Y eso pasa también con los videojuegos. O sea, al estar enfrentándonos, porque claro, yo me he centrado, mi objeto de estudio son juegos al final para un jugador, juegos que te cuentan una historia, que te ponen en un sujeto lúdico, encarnando una figura jugable, y que se desarrolla una historia, ¿no?, a partir de ahí. Pero claro, a lo mejor
o sea, digamos, la forma de interpretar o de representar ese sujeto lúdico es muy distinta a la que puede tener otra persona. Quiero decir, para traerlo a tierra, o sea, con el ejemplo de Batman, a lo mejor mi Batman o yo como Batman es un Batman, digamos, que no mata o que yo qué sé, o que esquiva más, o sea, que es más sigiloso. Sin embargo, puedo tener un amigo que jugando al mismo juego sea un Batman completamente distinto. Entonces vamos a tener al final una lectura, una experiencia completamente distinta de la experiencia, o sea, vamos, una experiencia completamente distinta, ¿no? Que al final es lo mismo que puede pasar en una lectura. Sin embargo, o sea, y es ahí la diferencia es ahí la diferencia de la literatura, de los textos, o sea, de los textos, digamos, dispuestos de manera más tradicional. La diferencia está en que el acto de jugar es configurativo, o sea, yo configuro mi propia historia. O sea, mi Batman va a ser completamente distinto, pero a lo mejor el personaje, o sea, eso ya es como una interpretación, digamos, partiendo de ya una, o sea, es una interpretación, quiero decir, es eso, no es una actitud explorativa o no es una actitud que configura toda la historia, porque no sé, o sea, tampoco sé si ya me estoy yendo a otras ramas, pero no sé tampoco si te he contestado. Es que es un tema muy complejo, es sociología, ¿no? También del juego, lo que te estaba preguntando también, por la interrelación entre los jugadores. Y ese desarrollo, esa interacción entre los sujetos lúdicos, es decir, ya convertidos en otra interpretación de sí mismos, en otra interpretación de los personajes sobre el que están jugando, ¿no? O cuyos roles están representando. Claro, eso al final, y al final todo esto parte de los juegos de rol de los 90. Claro, o sea, es un tema complicado y que a mí sí que me gustaría seguir tratando, pero desde luego claro, todo esto lo hice cuando el mundo había parado, o sea, el año pasado. Yo ahora me tengo que enfrentar a estos temas y es complicado, es intenso. Es intenso. Eso, bueno, tenía otra pregunta, no sé si en el momento en el que alguien de los presentes, alguna de las presentes queráis intervenir, yo me callo. Pero tenía otra pregunta que está relacionada con lo que decías de que una persona, o sea que, y eso además era una cita también de, creo que era de Kahneman, bueno, no lo sé, pero decías que, o decía que el que no se toma en serio, o el sujeto lúdico, es un rollo, es un aguafiestas, ¿no? Es un aguafiestas, sí. Es un aguafiestas que, bueno, pues... y al mismo tiempo, o bueno, poco después has puesto el ejemplo de pues he matado a 3 soldados, he matado a 3 marcianos, he matado a... y también has empleado el término máscara, ¿no? A mí no me queda eso del todo muy claro. Entonces, con respecto, y ya menos si lo relaciono, pero es una duda mía, que a lo mejor no me he enterado bien. Y sobre todo porque en algún momento... hablabas también de esa de que no hace falta tener una finalidad, ¿no? Que es autotélico en ese aspecto de la estética, ¿no? De la estética por la estética también en el videojuego, el jugar por jugar sin ningún tipo de finalidad. ¿Cómo se enlaza todo esto? Yo me pongo una máscara para convertirme en un sujeto lúdico, no tengo ningún tipo de finalidad más que pasármelo bien. Claro, y la externa, en la perspectiva, eso en la perspectiva externa, no tengo más finalidad más allá de pasármelo bien en el momento en el que cojo la máscara cojo la máscara que me propone el juego de convertirme en, pues eso, por seguir con el mismo ejemplo, de convertirme en Batman. Sin embargo, es eso, ¿no? Que esa voluntad de entretenerse, esa voluntad arbitraria que consiste, que nos propone el juego, las reglas del juego de tienes que ir a X sitio, o por utilizar de nuevo otro ejemplo, lo de
o sea, las reglas del fútbol, ¿no? O sea, que al final nos puede parecer arbitrario, nos parece, al final es un juego, ¿no? Poco serio, lo que decía Gadamer. O sea, al mismo tiempo sabemos desde una perspectiva externa que esas reglas o sea, son arbitrarias, es decir, que podrían no darse, no que sean arbitrarias, son contingentes. Y luego lo que hacemos es, ya una vez asumimos la máscara, olvidarnos de alguna forma, o sea, desprendernos de que no, esto de repente ahora es toda mi vida, o sea, esto es lo más serio, o sea, el meter al final la pelota en la portería del contrario es lo más serio, y a nivel sociológico lo estamos viendo, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que mueve. Y en los videojuegos lo mismo, o sea, es lo que nos lleva el asumir esa máscara en la perspectiva interna, o sea, el asumir el compromiso de tengo que actuar como Batman o tengo que interpretar como Batman y al final indexar o casi sentir como propios, perdernos en digamos, el mundo que nos proporciona el juego. Pero luego cuando salimos, cuando dejamos de jugar, ¿cómo entendemos que, pues eso, que yo a lo mejor diga, jolín, ayer jugando maté a, o sea, hablamos así, o sea, yo ahí es donde también me paraba y también me gustaría como en algún momento centrarme en esto, ¿no? En cómo enunciamos después, desde esa salida de ya dejar de estar jugando, en realidad seguimos jugando, o es eso, que seguimos como que ese Batman era yo. El paso de la ficción a la realidad, de nuevo, ¿no? Una vez que ya el pacto no tiene sentido en una sociedad real, ¿no? Cómo sigue funcionando, como... Me parece muy interesante de la teoría de la enunciación, claro. Mira, tienes una pregunta de Lidia López. ¿Crees que esta necesidad de máscara a través de un videojuego ha sido resultado de la necesidad del ser humano de convertirse en la imagen ideal que se puede tener de él mismo, como forma de escapar de una realidad más bien de la sociedad y sus expectativas? Por eso esa necesidad de un sujeto lúdico a través de ese jugador implícito. Claro, pues por una parte yo creo que, o sea, tal y como nacieron las ficciones interactivas como tal, con el lenguaje publicitario de escápate, o sea, es lo que he dicho, ¿no? Es un escapismo. Al principio salió como escapismo. Todo el lenguaje que se utilizaba era conviértete en, yo qué sé, en vivo, o sea, conviértete, porque sobre todo era del Señor de los Anillos, los primeros juegos de aventuras ambientados en épocas medievales, casi romántico, ¿no? O sea, casi como si estuviésemos en el romanticismo, idealizásemos la Edad Media. O sea, estábamos escapando al principio. La primera ficción interactiva del 76. Hasta los 90, digamos, o sea, y de nuevo centrándome en los juegos de aventuras, igual sí que, o sea, esa imagen ideal de escapar, de escaparse, porque luego a nivel cultural, claro, yo no he estudiado, o sea, no me he centrado en eso, pero a nivel cultural sabemos que la figura del jugador siempre ha estado, digamos, marginada, por así decirlo, de la sociedad, ¿no? O que precisamente asumía una posición lúdica, jugaba a ser Kratos, jugaba a ser un personaje con una sensación de poder muy grande, masculino siempre, o sea, eso ya es otra vía de investigación, ¿no? Pero esa posición de poder que se asumía al principio, en los 90, los 2000 incluso, yo diría que sí, que parte un poco de esa necesidad o de ese apelar a no estás contento con, digamos, tu persona como individuo históricamente situado y culturalmente determinado, ¿no? Y puedes formar parte de otro tipo de raza, puedes convertirte en un león, o sea, otro tipo de raza, de especie, puedes convertirte en un león devora hombres, lo que sea, ¿sabes? O sea, te da una sensación de poder. Sin embargo, es lo que dije al principio, ahora sí, digamos que hay discursos más subalternos, más críticos, con esta idea de tomar un sujeto lúdico débil. O sea, de demostrarnos cómo sería tomar
digamos eso, ¿no? O sea, en lugar de relacionarnos con el mundo desde un sistema de, o sea, desde una posición de poder, desde una posición lúdica del poder, en lugar de ser Batman, somos Ico, ¿no? O sea, somos ese niño frágil que tiene que escapar y que tiene que, digamos, pues eso, o sea, proteger, o sea, indexar su mundo, entender el mundo lúdico como una amenaza y no como algo a dominar. Que eso también tiene mucho que ver con cómo se está desarrollando el mundo hoy en día a nivel social. No sé si he respondido, pero me ha parecido muy interesante. O sea, muchísimas gracias por la pregunta también, que no te lo he dicho. Gracias, Lidia. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más por parte de Lidia, de María o de Lucía. Pues si no, no me queda más que reiterar mi agradecimiento, Andrea, una vez más, por esta interesantísima conferencia, por este seminario tan apasionante que vincula, como decíamos, bueno, una línea de la teoría de la literatura con algo tan contemporáneo como es el videojuego. Y gracias también por este tiempo que has estado aquí. Muchas gracias. Voy a leer el comentario de Lidia, simplemente por si alguien, para que en el futuro cuando alguien escuche esta conferencia, tenga esas palabras también de Lidia o tenga acceso a esas palabras de Lidia. Sí, es interesante ver cómo se está cambiando este enfoque, no lo había pensado. Ahora mirando con otros ojos está cambiando. Pues te animo a que sigas por esta línea, Andrea, y a que nos vayas poniendo al día de cuáles son tus avances en tu investigación. Muchísimas gracias otra vez y hasta pronto, Andrea. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta pronto.